Los tamales son uno de los platillos más tradicionales y representativos de América Latina, con una rica historia que abarca miles de años. Este platillo ha sido considerado como un emblema cultural que ha trascendido fronteras y épocas. Su origen se remonta a las antiguas civilizaciones prehispánicas, y con el paso del tiempo, ha evolucionado gracias a la fusión de diferentes culturas, adaptándose a nuevas realidades y gustos. A lo largo de la historia, los tamales se han mantenido como una de las opciones más queridas y consumidas en América Latina, y su legado se ha mantenido firme hasta la actualidad. En este análisis exploraremos los orígenes de los tamales, su evolución a través del mestizaje, su importancia en la cultura mexicana y latinoamericana, y su relevancia en la actualidad. La historia de los tamales comienza en Mesoamérica, en donde el maíz era considerado un alimento sagrado por diversas civilizaciones como los mayas, aztecas y olmecas. El maíz no solo era la base alimenticia de estas culturas, sino que también jugaba un papel fundamental en sus rituales y creencias religiosas. El tamal, como preparación a base de maíz, se encontraba entre los alimentos más importantes de estas civilizaciones. Se elaboraba con masa de maíz rellena de diferentes ingredientes, como frijoles, chiles, carnes, entre otros. Esta masa se envolvía en hojas de plantas como el maíz, el agave o el plátano, lo que hacía que el tamal fuera fácil de transportar, conservar y calentar. Los tamales eran utilizados principalmente como comida para los guerreros y viajeros, quienes podían llevarlos en sus desplazamientos debido a su practicidad. Además, los tamales eran utilizados en ceremonias religiosas y festivas, donde se ofrecían como tributos a los dioses, ya que se consideraba que el maíz tenía un vínculo divino. La existencia de este platillo en la época prehispánica es testimonio de la sofisticación culinaria y cultural de las civilizaciones indígenas de América. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, el mundo indígena experimentó una transformación profunda. Los ingredientes y técnicas culinarias europeas comenzaron a fusionarse con las costumbres de los pueblos originarios, lo que resultó en una serie de nuevos platillos y preparaciones. El tamal no fue la excepción, ya que su receta se adaptó con el uso de nuevos ingredientes traídos desde Europa, como la carne de cerdo, el pollo, las especias y las hierbas europeas. La incorporación del cerdo, por ejemplo, fue una de las innovaciones que más perduró en el tamal, especialmente en los tamales de puerco o tamales de cerdo, que son populares en muchas partes de América Latina. Además, las hojas de maíz, que eran usadas por las civilizaciones prehispánicas, fueron complementadas con otras hojas, como las de plátano, lo que permitió que el tamal pudiera ser preparado de diferentes maneras según la disponibilidad de ingredientes en cada región. En este proceso de mestizaje culinario, el tamal también se adaptó a los gustos y tradiciones locales, dando lugar a una increíble variedad de versiones regionales que siguen siendo populares hasta el día de hoy. En México los tamales tienen una importancia cultural y simbólica única. Este platillo se ha integrado profundamente en la vida cotidiana y en las celebraciones más importantes del país. En la actualidad, los tamales son consumidos a diario en muchas regiones de México, pero su vínculo más fuerte está con las festividades y celebraciones. Un ejemplo claro de ello es el Día de la Candelaria, 2 de febrero, cuando las familias se reúnen para hacer y compartir tamales. Esta festividad, que tiene una fuerte influencia de las tradiciones religiosas y populares, es una ocasión en la que las comunidades mexicanas reafirman su identidad cultural a través del acto colectivo de preparar y compartir tamales. Existen diferentes tipos de tamales en México, cada uno con características propias que dependen de la región en la que se preparen. Por ejemplo, en el sur de México, especialmente en Oaxaca, los tamales son conocidos por su sabor intenso y su uso de salsas rojas o verdes, mientras que en el centro del país, como en Ciudad de México, los tamales de elote hechos con maíz tierno son más comunes. En Veracruz y Chiapas, los tamales envueltos en hojas de plátano son muy populares, mientras que en el norte de México, los tamales de carne, como los de puerco, son ampliamente consumidos. Además, hay variaciones según las costumbres locales, como los tamales de frijoles, de pollo, de frijoles con queso o de rajas con crema. Los tamales también tienen una fuerte presencia en las fiestas y celebraciones de la vida cotidiana, tales como las bodas, los cumpleaños, las festividades religiosas y, por supuesto, las festividades de Navidad. La tradición de regalar tamales en estas ocasiones sigue viva en muchas familias, y la preparación de tamales continúa siendo una actividad comunitaria muy significativa. Aunque los tamales son más conocidos en México, el platillo se ha difundido por toda América Latina, donde ha adoptado diferentes formas y adaptaciones según las características culturales de cada país.
En Guatemala, por ejemplo, los tamales de arroz son muy comunes, y se preparan con maíz y arroz, lo que los hace ligeramente diferentes de los tamales mexicanos tradicionales. En El Salvador, los tamales suelen contener frijoles y carne de cerdo, mientras que en Perú y Venezuela, se preparan tamales de carne de pollo, chancho y de res. La variedad de ingredientes y preparaciones depende en gran medida de la geografía y las tradiciones locales, lo que ha dado lugar a una gran diversidad de tamales en la región. Asimismo, la migración de comunidades latinoamericanas hacia los Estados Unidos y Europa ha hecho que los tamales lleguen a otros contextos fuera de América Latina. En las ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Houston y Nueva York, los tamales han alcanzado una gran popularidad, y en lugares como España y otros países de Europa, también se pueden encontrar variantes de tamales que han sido adaptadas para satisfacer los gustos locales. Hoy en día, los tamales siguen siendo un alimento querido y respetado en toda América Latina. Sin embargo, la globalización ha permitido que este platillo tradicional también se modernice. Los chefs contemporáneos han reinventado el tamal, experimentando con nuevos sabores e ingredientes, y presentándolos de manera más sofisticada. Así, el tamal ha dejado de ser solo un alimento tradicional para convertirse en un platillo gourmet que puede encontrarse en restaurantes de alta cocina. En México y otros países latinoamericanos, los tamales se pueden encontrar en mercados callejeros, restaurantes familiares y también en las grandes cadenas de comida rápida, donde se han adaptado al gusto contemporáneo. Las versiones de tamales veganos sin gluten o con rellenos innovadores como tamales de chocolate, frutas o mariscos han proliferado en los últimos años. Los tamales no solo siguen siendo un alimento festivo, sino que ahora se presentan como una opción para todos los gustos, incluyendo aquellos que siguen dietas específicas o buscan opciones más saludables. El tamal, un platillo de raíces profundas en la historia de América Latina, ha recorrido un largo camino desde sus orígenes prehispánicos hasta convertirse en un fenómeno global que sigue evolucionando. Desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas, pasando por la época colonial con su mestizaje de ingredientes y técnicas, hasta su posición actual como un platillo que fusiona lo tradicional con lo moderno, el tamal es mucho más que una simple preparación culinaria, es un símbolo de la identidad cultural, de las tradiciones que persisten a pesar del paso del tiempo y de la capacidad de la gastronomía para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. Hoy en día, el tamal sigue siendo un manjar esencial en las festividades, un platillo callejero apreciado por millones y una fuente de innovación gastronómica en restaurantes de alta cocina. Su capacidad de adaptarse a diferentes paladares, de ser reinterpretado en versiones gourmet o fusionadas con sabores internacionales, lo convierte en un claro reflejo de la diversidad y riqueza cultural que caracteriza a América Latina. A través de los tamales se perpetúa la historia, las costumbres y la memoria de nuestros pueblos, mientras se crea una conexión entre generaciones. A pesar de las nuevas formas de consumo como las versiones veganas, sin gluten o gourmet, el tamal mantiene viva la esencia de lo que significa compartir una comida con seres queridos, unir a las comunidades y celebrar la cultura. Si eres un amante de la gastronomía, un curioso explorador de sabores o simplemente deseas profundizar en la historia de tus raíces, te invito a redescubrir el tamal en su diversidad. Ya sea que lo disfrutes en su versión más tradicional o en sus innovadoras formas, el tamal sigue siendo un viaje sensorial que conecta el pasado con el presente. Debes probar diferentes versiones de tamales, desde los más clásicos, con su masa de maíz rellena de carne, pollo o vegetales, hasta los modernos tamales gourmet o fusionados con sabores internacionales, así poder compartir la experiencia con tus amigos y familiares a disfrutar de una comida que no solo sacia el apetito, sino que también fomenta el sentido de comunidad y tradición. No importa en qué parte del mundo te encuentres, el tamal tiene un lugar en tu mesa. Celebra su historia, su sabor y su capacidad para unirnos, y sigue explorando los infinitos caminos que la gastronomía latinoamericana tiene para ofrecerte. Es hora de disfrutar de un buen tamal. Si te ha gustado esta narrativa, no te olvides de suscribirte al canal y compartir este vídeo con quienes también valoran nuestra riqueza cultural.